Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física. Llegamos a nuestro cuarto tutorial. Seguimos trabajando con la unidad número 7, interacciones y fuerzas, pero esta vez con el propósito de analizar, estudiar y hacer algunos ejemplos y problemas sobre los diagramas de cuerpo libre. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Se denomina diagrama de cuerpo libre aquella representación gráfica en la cual nosotros plasmamos todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre un sistema. Y esto a través de vectores, porque recordemos que las fuerzas es una magnitud vectorial, es decir, que la podemos representar a través de vectores. Por ejemplo, si tenemos este sistema, nosotros podemos hacer diagramas de cuerpo libre. Y siempre debemos tener claro que vamos a realizar o a diseñar tantos diagramas de cuerpo libre como masas estén presentes en el sistema o cuerpos estén presentes en el sistema. En este caso, como tenemos tres masas, entonces tendríamos que hacer tres diagramas de cuerpo libre. Esto para luego pues analizar y aplicar los principios de Newton que esperemos profundizar en las próximas semanas. Por ejemplo, si tenemos un sistema de dos masas, entonces tendremos que elaborar dos diagramas de cuerpo libre, como decía anteriormente. En este caso, tenemos dos masas allí en esta polea, atados a través de una cuerda, entonces haríamos dos diagramas de cuerpo libre. Aunque esta no es la forma como tal, ya la vamos a ver a continuación. Y en cada diagrama representamos las fuerzas mecánicas especiales que explicamos en el tutorial anterior y cualquier otra fuerza externa que está actuando sobre cada una de ellas. Entonces vamos con ejercicios. El primer ejercicio dice haz el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los sistemas dados y nos dan el siguiente sistema. También es una polea, una masa que está apoyada sobre una superficie y la masa 2 que está colgando. Aquí vamos a asumir que la masa 2 desciende y arrastra a la masa 1. Ya habíamos dicho que vamos a hacer tanto diagramas de cuerpo libre como masas estén presentes en el sistema. Por lo tanto, aquí tendremos dos diagramas de cuerpo libre. Uno para la masa 1 y otro para la masa 2. Vamos con el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Lo primero que vamos a hacer es, representar el plano cartesiano. Recordemos el plano cartesiano, que están formados por el eje de las X y el eje de la Y. Como en este caso estamos hablando de un plano horizontal, pues hacemos el diagrama tal cual, el horizontal. Y ahora vamos a suponer que colocamos esta masa justo en el centro de ese plano. Vamos a suponer, y solamente lo voy a hacer para este ejercicio, suponiendo que colocamos la masa, en este caso sería la masa 1, justo en el centro del plano cartesiano. Y ahora vamos a representar a través de vectores, o dicho de forma coloquial, a través de flechitas, todas y cada una de las fuerzas que están actuando sobre esa masa 1. Entonces empecemos. La primera fuerza mecánica especial sería el peso. Y sabemos que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa 1, en este caso hacia su centro. ¿Y hacia dónde se dirige? Dicho también de forma coloquial, sería hacia abajo. Entonces aquí tenemos el peso. Como es el peso de la masa 1, entonces tendríamos que escribir que es el peso 1. El peso correspondiente a la masa 1 sería el peso 1. ¿Qué otra fuerza está actuando allí en el eje Y? Sabemos que hay una fuerza que actúa sobre los cuerpos que están apoyados sobre una superficie y esa fuerza es perpendicular al plano en el cual se encuentre el cuerpo o la masa. Y a esa fuerza se le denomina fuerza normal. Y sabemos que la fuerza normal, en este caso, pues iría hacia arriba ya que forma un ángulo de 90 grados. Aquí estaría el ángulo de 90 grados, tal como expliqué en el tutorial anterior. Entonces allí tendríamos la fuerza normal. También vemos que hay una cuerda que está atada a esa masa. Por lo tanto, hay una fuerza que iría hacia la derecha y que se produce gracias a una cuerda. Y la fuerza que se provoca en cualquier punto de una cuerda se le denomina tensión. En este caso, como es una sola cuerda, tendremos una sola tensión, porque recordemos que la fuerza va a ser igual en cualquier punto de dicha cuerda. Como podemos ver, pues no tenemos más fuerzas, salvo que como está apoyada en una superficie y suponiendo que hay coeficiente de roce, entonces tendríamos fuerza de roce. Y generalmente la fuerza de roce se opone al movimiento de los cuerpos.
Si en este caso la masa 1 va hacia la derecha, la fuerza de roce iría en sentido contrario, que sería hacia la izquierda, porque recordemos que es la fuerza que se opone, repito, al movimiento de los cuerpos. Entonces hacia la izquierda tendríamos la fuerza de roce. Y estas serían las 4 fuerzas mecánicas especiales que están actuando sobre la masa número 1. Repito, peso hacia abajo, fuerza normal hacia arriba, ya que forma un ángulo de 90 grados, es perpendicular. Fuerza de tensión hacia la derecha, que es la que se genera en esta cuerda, y hacia la izquierda fuerza de roce, que va en sentido contrario al movimiento de la masa 1. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Lo hacemos de la misma manera, ¿sí? Ya que no está en un plano inclinado. Vamos a suponer que esta masa 2 la colocamos justo en el centro del plano cartesiano. Y ahora vamos a representar todas y cada una de las fuerzas que están actuando sobre esa masa 2. Tenemos, en primer lugar, peso. El peso va hacia abajo, como es el peso de la masa 2, sería peso 2. Como no está apoyada en alguna superficie, no tenemos fuerza normal, a diferencia de la masa 1. Entonces aquí no tenemos fuerza normal. No hay fuerza de roce, ignoramos el roce que se produce allí en la polea. Y no hay fuerza de roce porque no está apoyada tampoco en alguna superficie. Tenemos fuerza de tensión, que es la fuerza que se genera en la cuerda. Y esa fuerza de tensión aquí se provoca como una fuerza de reacción a ese peso. Lógicamente, si el peso iría hacia abajo, pues la cuerda se tensionaría hacia arriba. Entonces, tenemos que la tensión va hacia arriba y le denominamos T. Esta tensión es igual a esta tensión porque estamos hablando de una sola cuerda. Y no tendríamos ninguna otra fuerza, ni fuerza de roce, ni fuerza normal. Entonces, esas son las fuerzas que están actuando sobre la masa 2. Y tal como les decía anteriormente, como solo hay una cuerda en el sistema, la tensión es la misma en cualquier punto. Por ende, le llamaremos solo T. Y aquí hemos realizado los diagramas de cuerpo libre para el sistema de la masa 1 y la masa 2 que nos dio allí o nos propuso el problema. Vamos con un segundo ejercicio. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Como el plano es inclinado, el diagrama debe tener el mismo grado de inclinación. Y aunque parezca extraño, tal como lo dice aquí el enunciado, el eje de las X será donde esté apoyado el cuerpo. Es decir, que aquí tendremos el eje de las X y el eje que es perpendicular, será el eje de las Y. Como tenemos una masa, solamente vamos a tener un diagrama de cuerpo libre. Y reitero que como la masa está colocada allí, está apoyada sobre un plano inclinado, el diagrama también debe tener ese mismo grado de inclinación, es decir, debe ser inclinado. En este caso, fíjense que la X es donde está apoyado el cuerpo, también va a tener ese grado de inclinación, y la Y pues sería allí perpendicular a las X. Y allí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, vamos a representar las fuerzas que están actuando sobre esa masa, suponiendo que esta masa se coloca justo en el centro del plano cartesiano. Tenemos en primer lugar el peso. Y el peso siempre va hacia abajo. Y fíjense la diferencia, aquí vamos de nuevo, vamos a suponer que se coloca la masa justo en el centro del plano cartesiano y sabemos que el peso va hacia abajo, justo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por eso es que el peso aquí no va a coincidir ni con X ni con Y, porque fíjense que si el peso va hacia abajo, partiría desde este punto y no está totalmente concentrado en el eje Y, a diferencia de los sistemas dados anteriormente. Entonces por eso es que se dice que el peso, en este caso el peso, hay una partecita de ese peso que le corresponde a X y hay otra partecita que le corresponde a Y. Ya vamos a hacer esa descomposición. Tenemos otra fuerza que es perpendicular a la superficie. Como esta es la superficie, para que forme un ángulo de 90 grados, imaginemos el ángulo recto aquí, esa fuerza tiene que estar totalmente en el eje Y. Entonces, por lo tanto, allí estaría nuestra fuerza normal. Recordemos que esa fuerza siempre va a existir siempre y cuando el cuerpo esté apoyado en alguna superficie. Y lo que les decía anteriormente, este peso no está totalmente concentrado en Y ni totalmente en X porque va hacia abajo. Entonces hay una partecita de ese peso que le corresponde a Y, y hay otra partecita que le corresponde a X. En este caso, el lado que esté paralelo al eje X le llamaremos peso en X. Y hay otra partecita que será correspondiente al peso en Y. Y este lado, como es paralelo al eje Y, le llamaremos peso en Y. Es decir, que esta es la componente del peso en X y esta es la componente del peso para Y. A esto es lo que se le denomina descomposición de fuerzas. Y lo que hicimos aquí fue una proyección ortogonal. Hicimos la proyección hacia cada uno de los ejes.
El eje que es paralelo al eje Y sería el peso en Y y el que es paralelo al eje X sería el peso en X. Fíjense que este lado mide igual a este y este lado mide igual a este otro lado. Luego lo vamos a profundizar cuando hagamos la descomposición de fuerzas en el siguiente tema. Ahora, como no hay ninguna cuerda, no hay fuerza de tensión, no hay tensión y ya hemos encontrado entonces cuáles son las fuerzas que están actuando allí. Como el cuerpo, aquí me indican que no está en movimiento, sino está en reposo, entonces no hay fuerza de roce. Si fuese en movimiento y descendiera, entonces la fuerza de roce iría en sentido contrario. Entonces, como podemos observar, la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Y el peso, tal como se le decía anteriormente, dicho de forma coloquial, va hacia abajo. Por lo tanto, no está totalmente concentrado en el eje Y ni en el eje X. Y bien, de esta manera hemos llegado al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud, pueden escribirla en el foro de apoyo o escribirme vía WhatsApp, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.